Hay un lugar en Kenia que concentra una de las mayores crisis humanas del planeta, donde cientos de miles de personas llegaron huyendo de la guerra y quedaron atrapados en un territorio del que no pueden salir. Este es un campamento que se suponía debía permanecer algunos meses, pero terminó convirtiéndose en una pequeña ciudad que está rodeada de retenes, hambre, violencia y abandono, pero también que está llena de historias que se niegan a desaparecer. Me estoy refiriendo al campamento de refugiados más grande del mundo. Hola, bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast que habla sobre la arquitectura y los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarme a este nuevo episodio, el episodio número 26 de Mundos Construidos. Y espero que todos estén muy bien y preparados para escuchar esta nueva historia de este nuevo lugar, que es bastante fascinante y difícil en extremo, déjenme les digo, y a veces es hasta cierto punto pues incómodo para algunas personas que no ven más allá de sus narices, ¿no? Que dicen que se romantiza la pobreza y demás, pero vamos a ver que aquí hay diferentes matices que creo que vale la pena conocer. Pero, pues, ¿qué les parece que sin tanto bla bla, sin tanto blulú, pues vamos a empezar y vamos a conocer este mundo construido, ¿ok? Y dice así. A unos 80 kilómetros de la frontera con Somalia, en una extensa zona semiárida justo en el extremo nororiente de Kenia, existe un campamento que ahora se considera prácticamente una ciudad, misma que no está registrada en ningún mapa político y que fue pensada para ser un refugio temporal, pero que en cambio lleva más de 30 años expandiéndose. Se trata del complejo de campamentos de refugiados de Dadaab. Este lugar, este complejo, no es un sitio que se concibiera mediante un plan maestro o un proceso de urbanización típico, ya que su origen realmente se debe al conflicto y a la urgencia. Ya que miles de personas tuvieron que huir de Somalia tras el colapso del gobierno del presidente Mohamed Siad Barre en 1991, quien tras más de 20 años en el poder en un régimen profundamente autoritario, desató una guerra civil que fragmentó al país en milicias, territorios en disputa y zonas donde el Estado ya no tenía poder. De esta manera, y sin ninguna alternativa, decenas de miles de somalíes emprendieron un viaje a Kenia huyendo del conflicto y que sería un viaje prácticamente sin retorno. Entonces, todas estas personas que emprendieron un éxodo masivo provenían mayormente de la capital de Somalia, Mogadiscio, que estaba sumida en intensos combates armados y también venían desde otras ciudades estratégicas como Baidoa o Kismayo. Igual provenían desde aldeas rurales que fueron arrasadas por la guerra en el sur y en el centro de su país. De acuerdo a algunos testimonios recogidos por la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se tiene registrado que las primeras familias que cruzaron la frontera, algunos incluso después de haber caminado por más de 2 semanas en un clima bastante hostil, estaban compuestas por madres cargando a bebés demasiado débiles incluso para llorar, personas ancianas que se desplomaron al llegar y niños y adultos deshidratados y con quemaduras solares. Inclusive se relata que hubo personas dejadas atrás ya que les era imposible seguir caminando. Otras que lamentablemente no sobrevivieron al viaje y que sus cuerpos fueron dejados en el camino, ya que era imposible pensar siquiera en enterrar a sus muertos debido a la urgencia por cruzar la frontera. Así que este mar de gente llegaría al condado de Garissa, específicamente a la localidad de Dadaab, misma que apenas contaba con un pequeño centro administrativo rural, algunas viviendas, una mezquita, una estación de policía y muy poca infraestructura. Y que por supuesto nada ni nadie anticipó que con el tiempo ese lugar pensado como refugio de emergencia se transformaría en un campamento con la concentración de personas más grande del mundo. Así es. Sin embargo, el destino real de las personas era llegar a las ciudades más cercanas a Kenia, ¿no? Una vez que habían cruzado la frontera. Pero con apenas tiempo para movilizarse, el gobierno de ese país, en acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU, decidió que la población exiliada debía concentrarse en un punto remoto y lejos de las ciudades principales.
Así que la región de Dadaab, semiárida, poco poblada y con terrenos estatales disponibles, fue designada como el lugar y zona de contención humana donde se instalarían los campamentos y se distribuiría la ayuda. Sin embargo, también habría condiciones claras y contundentes para usar todas estas tierras, por lo que el gobierno keniano, quien ahora protegería a estas personas, determinó que los refugiados no podrían moverse al interior del país y que solo podrían vivir dentro del campamento. De esta manera, y para garantizar la permanencia en la zona, se estableció una política estricta de confinamiento, ya que los refugiados no podían salir del campamento sin un permiso especial que sería difícil de obtener y muy fácil de revocar. Además, la policía controlaba los caminos con retenes y la ayuda humanitaria como agua, comida, el propio refugio y algunos servicios básicos solo se distribuirían dentro del complejo. Entonces, una vez que la población ya estaba contenida en aquella zona árida, el siguiente paso fue clave. Se tendrían que levantar desde cero un espacio que pudiera dar refugio a todas las personas que habían llegado a Dadaab. Se habla que el gobierno keniano y el alto comisionado para los refugiados contemplaron el campamento para alojar a unas 90,000 personas, 90,000 desplazados, mismas que necesitaban comida, agua, medicinas y un lugar para vivir, ahora que el conflicto en su país pues había hecho que huyeran rápidamente. Y aquí vale la pena que les comente que aunque se le conoce como el campamento de Dadaab a toda esta zona extensa, realmente se componía al inicio de 3 grandes áreas que constituyen, digamos, todo este complejo, que son los campamentos de Ifo, Hagadera y Dagahaley. Entonces, aclarado esto, y aunque parecía que todas estas personas ahora estaban a salvo en Kenia, en este sitio, como les decía, realmente no había infraestructura, ni sombra, ni agua suficiente. Así que el alto comisionado de la ONU tuvo que diseñar el campamento, los 3 campamentos de hecho, pensados para esas 90,000 personas tan rápido como lo demandaba la emergencia, que por supuesto fue un trabajo titánico, ya que definitivamente nadie estaba preparado para recibir a tal cantidad de personas. Y miren, solo para que nos quede más claro, las personas que llegaron solo el primer año a este campamento de refugiados estuvo en el rango de las 60,000 personas, Es decir, 2/3 partes de la capacidad del campamento fue utilizada. Pero, para el siguiente año, ya sea a mediados de los años 90, esta población ya había superado las 100,000 personas refugiadas, la mayoría que era proveniente de Somalia. Pero continuando, la primera premisa bajo la que se diseñó el campamento de Dadaab es clave, ya que sería la que prácticamente determinaría el destino de los refugiados y de la cual se desprenderían problemas futuros. Esa premisa fue simple y llanamente que el campamento no sería en absoluto un asentamiento permanente. Era un campamento de emergencia y debía tratarse como tal. Entonces, durante la instalación se tomaron decisiones que aplicaban y hacían evidente esta premisa, ya que las tiendas y otras estructuras temporales no debían fomentar la pertenencia, ni la identidad, ni la construcción a corto o a largo plazo de un asentamiento urbano. Al contrario, la disposición del refugio debía permitir administrarlo, vigilarlo y, cuando fuera necesario, desmontarlo en su totalidad. Fue entonces que en el campamento se trazó una cuadrícula, una traza temporal, digamos, en dámero, que aunque parecía rígida y repetitiva, era eficiente, aunque algunos investigadores señalan que parecía más una disposición carcelaria que permitía esta vigilancia prácticamente desde cualquier punto. Ahí lo dejo para que lo reflexionamos. Escríbeme en los comentarios si te parece así este tipo de traza. Pero bueno, una vez dispuesta esta cuadrícula, en lo que serían las calles, por ejemplo, se trazaron lo suficientemente anchas y rectas para permitir el paso de camiones cisterna, ambulancias y brigadas de salud. También los bloques resultantes de esta traza serían identificados en secciones con letras y números, donde había muchas parcelas prácticamente idénticas, pero se documenta que algunas eran un poco más grandes debido a que había familias más numerosas y entonces se les asignaba un espacio mayor o inclusive 2 parcelas juntas. A su vez, a esta cuadrícula se le sumaron las tiendas de lona, que fueron provistas originalmente para durar entre 6 meses y 2 años, y que estas eran estructuras temporales ancladas con cuerdas y estacas a la arena, a la tierra, pero que no ofrecían aislamiento térmico ni protección real contra las tormentas, pero podían instalarse rápido y en grandes cantidades, de forma masiva.
Que aquí también es algo importante que les quiero mencionar, es que este diseño resultante, aunque fue totalmente una urgencia, pues no es casual ni siquiera improvisado, ya que desde el inicio estuvo determinado por varios factores. Para empezar, la decisión de ubicar el emplazamiento de Dadaab en el condado de Garissa, además de ser un punto cercano a la frontera con Somalia, respondió también a algunos factores que hay que mencionarlos, ¿no? Porque es importante. El primero se debió a que esta es una de las regiones históricamente más marginadas de Kenia, es remota, con escasa infraestructura y que tiene el segundo Producto Interno Bruto per cápita más bajo de ese país y que prácticamente no tiene servicios urbanos que se hubieran implementado o construido antes de la llegada de los refugiados. Entonces, al ubicar el campamento allí, el gobierno keniano aseguraba que la población exiliada permaneciera lejos de las ciudades principales, especialmente de Nairobi y de Mombasa, y así evitar tensiones políticas al interior. De esta forma, este aislamiento pues implicaba que el campamento debía funcionar como un sistema autosuficiente desde el primer día, sin tener que apoyarse directamente en carreteras pavimentadas, hospitales regionales o redes de energía preexistentes, resultando en un diseño espacial profundamente marcado por esta lógica de la contención. Y que todo esto devino en otros problemas debido a la misma condición del lugar, ya que por ejemplo la casi inexistente vegetación no proporcionaba sombra ni puntos naturales de protección y la disponibilidad de agua subterránea era bastante limitada. Por ello, cualquier decisión de planificación, la ubicación de pozos, la distancia entre parcelas, las rutas de acceso de los camiones cisterna y la colocación de servicios básicos, entre algunos otros, tuvo que responder directamente a lo disponible en el territorio, mismo que no ofrecía condiciones mínimas para sostener esta gran población. Además, y eso también es muy interesante, en estudios recientes y desde otra lectura que va más allá de este tema humanitario, también está la dimensión política, ¿no? Prácticamente todo es política. Por ejemplo, un análisis de la especialista en historia de migraciones y asentamientos africanos, Anuradha Iyer-Siddiqui, describe que la arquitectura de los campos de refugiados reproduce un sistema de vigilancia, ya que la cuadrícula, además de organizar eficientemente el espacio, permite ver a distancia, patrullar fácilmente y evitar que se generen zonas opacas o difíciles de controlar. Así que los primeros años en Dadaab fueron quizá los más difíciles para la población refugiada, porque todo tuvo que hacerse al mismo tiempo y a un ritmo frenético, que consistía en instalar las tiendas, abrir los pozos, contener epidemias, organizar la distribución de agua y comida, y mientras todo esto ocurría, se seguían registrando a muchas más personas que llegaban todos los días. Y que también según algunos registros, algunos testimonios, se habla que en algunas jornadas los trabajadores humanitarios registraban a más de 1,000 personas en un solo día. Muchas, como les comentaba al inicio, llegaban en condiciones bastante críticas, ¿no? Niños con desnutrición severa, mujeres embarazadas deshidratadas y ancianos que eran incapaces de continuar caminando, ¿no? En una condición muy difícil. Entonces, en las primeras carpas médicas que estuvieron al límite las primeras semanas, por supuesto, el personal de salud atendía casos de malaria, diarrea, infecciones respiratorias, heridas por violencia y desnutrición extrema. Pero con el paso de los días, la vida cotidiana comenzó pues a abrirse paso, porque rara vez puede contenerse por completo, como lo vamos a ver en un momento, ya que siempre encuentra la forma de resistir, reorganizarse y adaptarse, inclusive con lo mínimo indispensable. Así que poco a poco y con apenas lo básico para volver a empezar, las familias comenzaron a dar forma nuevamente a su día a día. Ya que en cuanto las familias recibieron sus parcelas, comenzaron a modificar el espacio. Esto reforzando sus tiendas con troncos, añadiendo toldos para crear sombra, cavando un poco en la tierra para cimentar mejor su carpa y levantando muretes, ya saben, muros bajos de tierra, para proteger sus pocas pertenencias del clima, de los insectos y de otros animales. Además, y esto es algo muy interesante y que fue replicado por muchos de los refugiados, es que alrededor de su parcela, de su pedazo de tierra, en el perímetro, las personas clavaron estacas y trasplantaron esquejes de arbustos espinosos, creando una valla rudimentaria para delimitar su nuevo hogar. Es decir, esta era una declaración contundente de que se estaban asentando, ¿ok? Desde los primeros años. Y que de hecho, estas cercas, estos setos, estas vallas, se volvieron al inicio el
símbolo visual de Dadaab, ya que eran oscuras, densas e irregulares, mismas que formaban un tejido pues mucho más orgánico que contrastaba bastante con la cuadrícula geométrica de todo el campamento. Entonces, con estas acciones, el refugio se ganaría un nombre con el que sería conocido en varios reportajes y libros por aquellos años, que es el de Ciudad de Espinas, y que por cierto así se llama el libro del que me basé para gran parte de esta investigación, de este episodio, así se llama, Ciudad de Espinas, 9 vidas en el campamento de refugiados más grande del mundo, que fue escrito por Ben Rawles, ¿no? Ok, ahí está el dato por si lo quieren buscar y lo quieren consultar. Está muy interesante, en especial la historia de muchos de los refugiados, ¿no? Ahí se los dejo y se los voy a anotar en la descripción del episodio. Pero bueno, entonces en este punto y con todo este esfuerzo por prácticamente asegurar su supervivencia, el campamento comenzó a adquirir una forma un tanto, digamos, inesperada para el gobierno keniano y para el alto comisionado de la ONU, pero que pienso es bastante lógica si lo analizamos un poquito a fondo. Miren, esto lo menciono ya que lo que empezó como una cuadrícula emergente empezó a transformarse en un paisaje, en un mundo construido, levantado por miles de decisiones y necesidades de todos los días. Por lo que fue así como las familias no solo ocuparon el espacio que les fue asignado, sino que lo adaptaron y lo llenaron con prácticas y costumbres que traían desde Somalia. Por lo que la vida diaria de los refugiados empezó a modificar la lógica original del campamento, que ya prácticamente pues no era solamente un refugio, sino que era un espacio donde múltiples arquitecturas, tanto las que fueron provistas humanitariamente, pero también las tradicionales y las comunitarias, comenzaron a superponerse construyendo un sistema más complejo que el de solo un refugio pensado para funcionar temporalmente. De esta manera, algunos investigadores comenzaron a describir algo que es muy importante para entender todavía mejor a Dadaab, todavía mucho más allá de solamente su apariencia física, ya que un campamento no es solo un conjunto de tiendas alineadas ni una cuadrícula trazada sobre la arena. Es ante todo un evento prolongado. Y vaya que se prolongaría porque el campamento sigue activo y sumando refugiados hasta el día de hoy. Miren, dicho esto, podríamos comparar a Dadaab con un mapa, ¿no? Uno que se va componiendo con el tiempo de distintas capas de distinta naturaleza. Por un lado está la traza ortogonal impuesta por el alto comisionado, que es la de naturaleza humanitaria, contemporánea y de métodos administrativos que priorizan la visibilidad, el control y la eficiencia, ¿no? Eso creo que está más que claro. Pero por el otro, y muy importante, está la naturaleza de las tradiciones somalíes, que los refugiados pues llevaron consigo, como son las formas de habitar, los modos de organizar el espacio doméstico y algunas técnicas de construcción que volvieron a surgir en cuanto las familias encontraron un pequeño respiro. Así que Dadaab pues se convirtió en un tejido híbrido donde la arquitectura humanitaria y la arquitectura tradicional se superponen y coexisten juntas. Entonces, entre estas prácticas, y esto es bien interesante, entre estas prácticas que volvieron a aparecer estuvo la de El Tukul, también conocido como Akal Somalí, y que esta es la vivienda tradicional de las comunidades nómadas y que a diferencia de las tiendas del refugio que son ligeras y estandarizadas, el tukul es una estructura curva hecha con ramas flexibles y tejidos diseñada para ser desmontada y trasladada según las necesidades de pastoreo. Y aquí también la especialista Anuradha Siddiqui, en su libro Arquitectura de la Migración, describe a los tukuls como una arquitectura recalcitrante, porque es terca y reacia hacia las lógicas occidentales de planeación, dado que no se somete fácilmente a una cuadrícula, pero tampoco puede ser entendida como una casa fija en términos urbanos, ¿ok? Miren, eso se vuelve aún más rescatable porque para muchas familias somalíes reconstruir el tukul dentro del campamento no solo era una cuestión de comodidad, sino un acto de continuidad cultural, una forma de decir que incluso en el exilio había aspectos de la vida y de sus costumbres ancestrales que no se perderían, ¿no? Es muy importante. Y otra de las cosas que más llaman la atención en cuanto a la reaparición del tukul es que su construcción fue impulsada por las mujeres. Esto se debe a que en la tradición somalí ellas son las principales constructoras de estas viviendas. Son quienes conocen las técnicas para seleccionar las ramas adecuadas para curvarlas, entrelazarlas y cubrirlas, y son quienes saben cómo orientar la estructura para que ésta resista el calor, los vientos y las lluvias, ¿ok? Entonces fue así que en Dadaab, en un espacio construido humanitariamente pero mediante lineamientos institucionales,
fueron las mujeres quienes trajeron de vuelta la arquitectura tradicional, pero ahora adaptada al entorno del refugio. Por lo que construir un tukul era reconstruir de alguna forma su hogar y por supuesto este proceso que se repetiría miles de veces en unidades en todo el campamento, pues también comenzaría a transformar el paisaje de todo el complejo, ¿ok? Entonces, a medida de que más familias levantaban estas estructuras semiorgánicas, el campamento empezó a adquirir otro tono y se comenzaba a percibir distinto, ya que dejaba de ser solo una cuadrícula rígida y se convertía en un entramado de prácticas comunitarias, donde los modos de organizar sus espacios privados junto con sus rituales domésticos reconfiguraron un espacio que aparentemente estaba predeterminado, ¿ok? Y que pienso que esta es la prueba más determinante de que un campamento y pues prácticamente cualquier espacio, diría yo, no se habita totalmente como se planea, ¿ok? Tómenlo en cuenta, arquitectos. Ya que la misma arquitectura, incluso en condiciones extremas como es este caso, pues siempre termina modificada por quienes la habitan, enriqueciendo y reinterpretando en definitiva la vida dentro del campamento. Además de esto, y a pesar de la precariedad y de la dureza del entorno, la vida cotidiana seguiría transformándose, ya que con el tiempo algunas familias empezaron a intercambiar objetos que habían traído consigo, como son utensilios, ropa, jabones y pequeños alimentos. Por lo que este intercambio derivó en pequeños puntos de venta improvisados frente a sus parcelas, que pronto se convirtieron en los primeros mercados del campamento. Así que bajo las tiendas se vendía té, carbón para cocinar, verduras traídas desde Garissa y cualquier otra cosa que pudieran conseguir. Y que estos intercambios eran una consecuencia natural de sus necesidades, pero también eran un intento por recuperar la mínima normalidad en medio de un espacio marcado por la urgencia y por el desarraigo. Así que el campamento comenzó a llenarse de tienditas, cafés improvisados y talleres que surgían y se multiplicaban con rapidez. Así que, junto con estos pequeños mercados, empezó a surgir algo igual de importante: la necesidad de organización interna. Por lo que los refugiados, muchos provenientes de comunidades rurales donde la vida social se estructuraba colectivamente, comenzaron a formar comités para gestionar problemas inmediatos, como el reparto de agua, la vigilancia nocturna, el cuidado de los niños y el apoyo a personas enfermas. Y aunque el alto comisionado y otras organizaciones humanitarias establecían las reglas formales del campamento, la comunidad creó desde muy temprano sus propios sistemas de apoyo, con líderes respetados y conocidos, y redes familiares ampliadas y grupos que se turnaban para atender todas estas emergencias. Y que este tipo de gobierno, entre comillas, o administración informal, no solo ayudaba a mantener cierto orden, sino que daba a las personas mayor control de su propio destino, en un lugar donde casi todo estaba definido desde afuera y desde las organizaciones. Así que esos primeros años se convirtieron en la primera década del refugio. Y mientras las tiendas envejecían, los setos espinosos crecían y el campamento se consolidaba, también comenzarían a aparecer escuelas improvisadas, espacios de reunión, espacios deportivos y pequeños centros religiosos que reforzaban toda esta continuidad cultural. Así que estos cambios progresivos pues también empezaron a modificar la manera en que se utilizaban las calles, ya que aunque la traza original seguía siendo recta, entre ella aparecieron senderos trazados por el paso constante de las personas. Igualmente comenzaron a surgir callejones y atajos que conectaban casas con mercados, que estos recorridos los urbanistas lo llaman los desire paths, que son caminos o senderos trazados espontáneamente por las personas al caminar por donde realmente necesitan o prefieren pasar, incluso si ese recorrido no coincide con el diseño original del espacio, que en este caso sería el de las calles de la cuadrícula. Entonces, mientras estas formas emergentes de recorrer y habitar los espacios seguían abriéndose paso, en paralelo su población siguió incrementándose y bastante. Esto por varios factores. Para empezar, por la primera generación de niños nacidos en Dadaab, pero también por situaciones que tienen que ver con los conflictos que persistían en Somalia, así como por desastres naturales. Y aquí entra uno de los episodios de crecimiento poblacional más notables en el campamento, que estuvo relacionado directamente con la hambruna de 2011 en Somalia, ya que la combinación de una sequía extrema y por el mismo conflicto armado, millones de somalíes sufrieron la inanición ese año. De esta manera, Dadaab se convirtió en el destino de decenas de miles de nuevos refugiados que llegaban al campamento a un ritmo totalmente abrumador,
Por ejemplo, se tiene registro que en junio de 2011 llegaron unas 30,000 personas más, en julio otras 40,000 y en agosto 38,000 más, ¿ok? Esto está registrado. Por lo que en un periodo de apenas 3 meses, más de 100,000 nuevos refugiados llegaron a Dadaab buscando salvar sus vidas. Así que las instalaciones que ya estaban rebasadas colapsaron definitivamente ante tal flujo de personas, por lo que familias completas terminaron viviendo bajo los pocos árboles que había o simplemente a la intemperie por falta de tiendas suficientes. Fue así como se rebasó la capacidad de los 3 campamentos originales, por lo que se abrieron 2 nuevas extensiones de emergencia para acomodar a esta nueva ola, habilitando oficialmente las zonas de IFO 2 y Cambios. Es decir, todo el complejo de Dadaab ya contaba con 5 campamentos en total. Entonces, escuchen esto que es muy interesante y muy impresionante. La población, que ya oscilaba alrededor de los 350,000 habitantes para ese momento, se incrementó a más de 450,000 solo en ese breve lapso de tiempo, llegando al pico más alto registrado solo en Dadaab de unas 470,000 personas para finales del año 2011. ¿Ok? Y que miren, solo para ponerlo en perspectiva, todas y cada una de estas personas pues tenían algo en común, ¿no? Una historia difícil en extremo que los llevó en definitiva a dejar su hogar. Y que aquí les voy a contar algunas, 2 en especial, que son muy duras y que estas provienen de padres y madres de mediana edad que dejaron todo atrás, ¿ok? Por ejemplo, está la de Khalid Elmi, de 51 años, que recuerda cómo su vida fue estable en algún momento, ya que se dedicaba a cultivar sus tierras en el valle de Juba, en Somalia, y que podía alimentar bien a sus 8 hijos con su trabajo. Pero que posteriormente vinieron 7 años de sequía y desesperanza, en el que cada periodo esperaba la lluvia en vano, por lo que al final de la temporada apenas lograba cosechar unos 15 kilos de grano cada 6 meses. Por lo que sus hijos pasaban días enteros comiendo solo un mango y tomando solo un poco de agua. Así que eventualmente Khalid perdió a uno de sus hijos por la desnutrición. Y años antes, había perdido a su madre arrastrada por una inundación. Así que su pueblo se fue quedando vacío hasta que solo quedaron 16 personas, siendo él el último en marcharse hacia Kenia si quería salvar al resto de su familia. Otro de los casos es el de Shurki Ilyas. Estos testimonios están en el sitio de Amnistía Internacional por si quieres echarles un ojo, ¿ok? Bueno, está el caso de esta agricultora que en algún punto de su vida fue bastante exitosa, pero comenta que en apenas un lapso de 2 años de sequía y de recolectar 50 sacos de comida, pasó a no recolectar nada. Así que tuvo que vender sus vacas para darle de comer a sus hijos, pero aún así llegó un punto en el que relata, y cito, «Todos los días nos enfrentábamos a la muerte y al hambre». Entonces con el tiempo decidió irse de su hogar al ver que ya no había vida posible allí, por lo que emprendió un viaje de 18 días en una carreta jalada por un burro con 4 de sus 5 hijos y varias familias vecinas hasta Kenia. Pero el viaje resultó más difícil de lo que pensó, ya que una de las mujeres que iban en la caravana dio a luz a un bebé muerto en pleno trayecto, por lo que tuvieron que cargar con el cuerpecito del bebé hasta poder enterrarlo una vez que cruzaron la frontera. Además que Shurki dejó atrás a su esposo, a su hijo mayor y a su suegra enferma que no habría resistido el viaje, por lo que hoy, que está asentada en Dadaab, pues no se imagina siquiera regresar a Somalia, donde la sequía destruyó su aldea y donde perdió todo, ¿no? Pero que al menos encontró cierta seguridad en el campamento. Ahora bien, después de estos relatos qué duro, y continuando con el aumento paulatino de la población en los campamentos, esto en conjunto con la consolidación de varios espacios, pues comenzarían a establecerse servicios y estructuras más duraderas. De hecho, los mercados fueron los primeros espacios en transformarse, ya que en los inicios el campamento, las actividades comerciales eran pequeñas, como les comenté hace un momento, ¿no? Pero con el tiempo, en esos puntos surgieron corredores comerciales donde se alineaban puestos construidos con madera, chapas reutilizadas y restos de lona, ¿ok? Ya eran estructuras un poco más fijas. Entonces allí los comerciantes kenianos de Garissa llegaban a vender harina, arroz, pollo, carbón y productos importados desde ciudades más grandes como Mombasa. Al mismo tiempo, los refugiados abrieron pequeños cafés y comedores donde introdujeron platillos y sabores propios de Somalia, como el kanjero, que es un tipo de pan somalí, y el sambusa,
que es un tipo de empanada triangular frita que está rellena de carne picada que puede ser de res, de cabra o de camello, ¿ok? Entonces, de hecho, algunos refugiados llegan a comentar a forma de broma que en los mercados se puede conseguir de todo para quien puede pagarlo, desde un helado o un refresco frío hasta un iPhone, ¿no? Lo cual pues, nos indica claramente que es una economía bastante variada, pero ya no es para nada pequeña. Sin embargo, y además de estas dinámicas internas, es imposible pues no mencionar la otra economía que pues existe prácticamente en todos lados, ¿no? La economía ilegal. Esto ya que desde inicios del año 2000 la región se convirtió en un corredor donde circulan mercancías de contrabando, que hay que decirlo pues existía desde antes de la llegada de todos los refugiados, pero que aumentó bastante con la expansión de los campamentos y generó problemas con las autoridades kenianas que comenzaron a estigmatizar a los mercados en Dadaab por fomentar actividades ilegales. Pero que esto pues se ha vuelto un mecanismo de sobrevivencia para muchas familias, ya que pues es un modo de sostener su economía en un contexto donde el empleo formal les es prohibido, ¿ok? Ya que esta es una de las restricciones iniciales que se impuso para el campamento, por lo que este problema pues es uno de tantos que ha nacido igualmente por la necesidad. Por otro lado, y hablando de la educación, las primeras escuelas improvisadas que estaban hechas con lonas y palos dieron paso a aulas más grandes financiadas por algunas ONGs. Por ejemplo, las madrasas crecieron y se multiplicaron, ¿ok? Que las madrasas, por si no conocían el término como yo, son escuelas comunitarias de instrucción religiosa y también de educación básica, ¿ok? Además que algunos otros centros religiosos, propiamente las mezquitas, se convirtieron en puntos clave de cohesión social en todo el complejo. También surgieron clínicas más amplias operadas por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja de Kenia y otras agencias, lo que permitió atender emergencias y enfermedades con mayor capacidad y respuesta que en los primeros años. A partir de ahí, la infraestructura urbana, aunque seguía siendo informal, comenzó a consolidarse. Esto con torres de agua elevadas, antenas de telecomunicaciones, sistemas rudimentarios de drenaje cavados por los mismos refugiados y otros espacios deportivos. Así que para inicios de la década de 2010, Dadaab tenía más servicios y escuelas. Incluso se documenta, y esto es increíble, que tenía mejores tasas de alfabetización que muchas zonas rurales del noroeste de Kenia, algo que en los informes del Alto Comisionado de la ONU pues destacan como uno de los resultados inesperados de un lugar que, en teoría, no debía permanecer por tanto tiempo. ¿Ok? Sí, es muy impresionante esto. Igualmente, la organización comunitaria también comenzó a prosperar, ya que a comparación de un inicio donde las autoridades y el alto comisionado designaban líderes por bloques o por sección para canalizar las comunicaciones, con los años estos liderazgos evolucionaron a algo parecido a un gobierno local en el campamento. Esto ya que cada sección del complejo contaba con representantes electos por los propios refugiados y cada campamento elige un presidente o presidenta comunitaria. Además que existe un presidente general que representa a la población de Dadaab frente a las agencias y el gobierno de Kenia, y que su trabajo consiste en articular y discutir asuntos que van desde la excavación de nuevos pozos de agua, pasando por la recolección de basura y por supuesto asuntos de convivencia entre los clanes que viven en el complejo. Ahora bien, es importante señalar lo siguiente respecto al papel del Estado keniano respecto a Dadaab, ya que siempre ha sido ambiguo. Por un lado, ofrece protección y permite la presencia del campamento, pero por el otro lo utiliza políticamente según convenga, ya que para el gobierno Dadaab representa una carga en términos de seguridad y administración, pero también un punto de entrada para millones de dólares en cooperación internacional, infraestructura y empleos ligados a las ONGs. Por ello, aunque el discurso político suele hablar de cerrar el campamento, en la práctica su existencia le brinda al país beneficios que rara vez se reconocen en público, ¿ok? Entonces, lo que sucede con todas estas manifestaciones que te acabo de comentar, ¿no? La economía, la educación, la convivencia entre clanes, lo que es política, pues llevaron al campamento a una consecuencia inevitable y que en realidad pues ya se vislumbraba desde finales de los años 90. Dadaab comenzó a funcionar como una pequeña ciudad. Y aunque no estaba reconocida todavía en ningún mapa y no tenía planes reguladores urbanísticamente hablando, lo que sí tenía era una población estable que había crecido bastante, servicios básicos, redes de comercio, barrios, movilidad interna y algo intangible pero igual de importante, una identidad cultural compartida.
Y que aquí me gustaría mencionarles un gran contraste con todo esto que les acabo de contar, con tal vez una de las realidades menos conocidas de Dadaab, que es la existencia del compound humanitario, que este es un conjunto de recintos amurallados, vigilados día y noche, donde vive y trabaja el personal de las ONGs, de las agencias de la ONU y de las organizaciones internacionales, que estos espacios cuentan con electricidad estable, agua potable, internet, cocinas equipadas y viviendas con aires acondicionado, y que en esencia pues son una pequeña ciudad paralela a la que los refugiados pues en definitivamente no pueden acceder. Así que esta separación, que es física pero es profundamente simbólica, pues ha sido estudiada por investigadores como un ejemplo claro de la desigualdad estructural dentro del humanitarismo. Esta que se considera que es una arquitectura de seguridad pensada para proteger a quienes ayudan, pero que también evidencia la distancia social entre quienes gestionan el campamento y entre quienes lo habitan. Pero volviendo al punto de la cohesión social y de todas estas acciones comunitarias que son bastante loables, el campamento en lo general también lleva a cuestas innumerables problemas, ¿no? Ya que a medida que seguía creciendo, los temas relacionados con la seguridad se hicieron presentes, ya que muchos de ellos, por supuesto, estaban relacionados directamente con la inestabilidad en Somalia y de su proximidad con la frontera. De hecho, desde finales de los años 90, episodios de violencia comenzaron a aparecer en los reportes humanitarios, como son robos en las calles, enfrentamientos entre grupos rivales y tensiones entre clanes. Por lo que la policía keniana, con presencia limitada en el campamento, trataba de contener estos incidentes con patrullajes y retenes, pero sus acciones también generaron fricciones con los refugiados, debido a casos documentarios de abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. También otro de los factores que complicó más la seguridad fue la actividad del grupo extremista Al-Shabaab en Somalia, ya que aunque la gran mayoría de los habitantes de Dadaab nunca tuvo relación con este grupo, los ataques de Al-Shabaab en Kenia hicieron que el gobierno de ese país comenzara a ver el campamento con bastante recelo. Lo que provocó fue que las medidas de control se endurecieran, ¿no? Más retenes, toques de queda, revisiones dentro de las tiendas y todo en un clima de vigilancia aún más duro del que ya existía. Así que el alto comisionado de la ONU y varias ONGs respondieron mediante la creación de programas comunitarios de vigilancia y promoviendo redes de apoyo para mujeres y niños. Sin embargo, muchas de estas acciones a veces son superadas, ya que la combinación de todos los factores desfavorables del campamento, que van desde la pobreza extrema, los traumas previos, así como el propio entorno hostil, pues hacen que la seguridad y la sobrevivencia siga siendo una tarea bastante difícil de regular. Por otra parte, aquí surge un aspecto fundamental que nos hace entender todavía mejor a Dadaab, ¿no? Que es la experiencia del tiempo, ¿no? Y que es bien interesante, ya que para decenas de miles de personas el campamento no ha sido solamente un refugio temporal, sino es el único lugar que conocen. Esto ya que allí nació y creció una generación completa que nunca ha pisado Somalia, que de hecho la tercera generación de refugiados nace actualmente en el campamento, y quienes tampoco podrán moverse libremente dentro de Kenia. ¿Ok? Así que los jóvenes, muchos jóvenes que han pasado toda su vida en un espacio cercado, con educación limitada, sin derecho al trabajo formal y con un futuro incierto, describen la sensación de vivir en los campamentos como el de un lugar donde los días se repiten, donde los planes a largo plazo son casi imposibles y donde la espera por papeles, por reubicación o por un retorno seguro se convierten en situaciones cotidianas. Por lo cual, pues esta especie de bucle temporal ha marcado emocionalmente a toda la comunidad. Así que conociendo el contexto de tensiones políticas, seguridad, así como el desbordamiento, su expansión y ahora que Dadaab es más un asentamiento que un campamento, el gobierno de Kenia anunció en 2016 que el complejo sería cerrado de manera definitiva. El argumento oficial era que el campamento representaba un riesgo para la seguridad nacional y que algunos ataques en territorio keniano habían sido planificados allí, algo que organizaciones humanitarias y varios reporteros independientes pues no pudieron confirmar. Aún así, pues esta decisión provocó, por supuesto, temor entre todos los refugiados, ya que miles de familias temían ser forzadas a regresar a Somalia, donde seguían los conflictos armados, las sequías y una inestabilidad que imposibilita la vida misma, ¿no?
por lo que el anuncio provocó una incertidumbre angustiante y creo que no era para menos. Sin embargo, en 2017 la Corte Suprema de Kenia revisó el caso y determinó que la orden de cierre era inconstitucional. El tribunal argumentó que cerrar Dadaab y deportar a su población violaría principios fundamentales del derecho internacional, especialmente el de no devolución, que prohíbe enviar a personas a un país donde su vida corre peligro. ¿Okay? Pero, también hay que decirlo, aunque la sentencia frenó este cierre del campamento, en los años siguientes el gobierno keniano volvió a plantear en varias ocasiones la idea de reducir y eventualmente desmantelar el complejo, justificándolo en costos económicos, preocupaciones de seguridad y presiones sociales en el país. Que miren, a pesar de estos intentos, cerrar Dadaab en la práctica es casi imposible por al menos 4 factores que te comparto a continuación, ¿ok? En primer lugar, porque muchas personas han vivido allí durante años, incluso décadas, y no tienen otro lugar al cual regresar, ¿no? Al menos no de forma segura. Segundo, por el mismo tamaño de su población. Aunque en algunos periodos Dadaab ha reducido su número de habitantes mediante reubicaciones hacia otros campamentos, el complejo sigue albergando a más de 200,000 personas, y lejos de estabilizarse continúa creciendo, ya que solo entre junio y octubre de 2025 su población aumentó en casi 10,000 personas adicionales, entre quienes llegan al campamento y entre quienes buscan refugio en todo el territorio de Kenia. ¿Okay? Tercero, porque Somalia sigue siendo un país con altos niveles de violencia y crisis humanitaria, lo que hace pues inviable cualquier retorno masivo seguro. Y cuarto, muy importante, porque Dadaab ya funciona como una ciudad consolidada. Tiene escuelas, clínicas, comercios, redes comunitarias y generaciones completas nacidas dentro del campamento. Por lo que desmontarlo no solo implicaría reubicar a su población, sino desarmar un sistema urbano completo. Por ello, aunque los intentos de cierre reaparecen de vez en vez en algunos discursos políticos, Dadaab continúa existiendo y resistiendo, lo que nos demuestra que lo temporal muchas veces se convierte por necesidad y por supervivencia en algo permanente. Entonces, para finalizar, y ahora que conocemos una pequeñísima parte de lo que es este mundo construido, que definitivamente no se planeó y mucho menos se pensó para quedarse, quizá podamos entender a Dadaab como más que un campamento señalado ahora ya en los mapas, ¿no? Ya aparece. Sino entenderlo y sobre todo reconocerlo como una pequeña ciudad que prácticamente se fundó hace 34 años. Lo que nos demuestra que incluso en el confinamiento las personas construyen casas, calles, escuelas y muchas historias, aún con toda la precariedad que esto implica. Y que este episodio, y como ningún otro, pues busca romantizar la pobreza, ¿ok? Que eso quiero que quede claro. Lo que intenta es comprender un lugar y narrar una historia fascinante, dura y a veces incómoda, porque nos revela algo que es bastante fundamental. Cuando se diseña un refugio, una zona de contención o un campamento, en el fondo también se está decidiendo quién puede entrar, pero no salir, quién puede trabajar y quién no, y quién tiene permiso de imaginar un futuro dentro de un refugio que ahora llaman hogar. Entonces, como epílogo y antes de finalizar ahora sí el episodio, en este escenario surgió también un giro importante en el enfoque legal de Kenia hacia las personas refugiadas, ya que en 2021 se aprobó una nueva ley de refugiados que incorporó lo que se conoce como el modelo Shirika, que es una propuesta que busca transformar gradualmente los grandes campos en asentamientos más integrados con las comunidades locales, permitiendo en teoría mayor acceso a educación, trabajo y servicios compartidos. Que en el papel Shirika pues plantea dejar atrás la lógica del campamento aislado, para pensar en ciudades mixtas donde refugiados y población keniana convivan en un mismo territorio. Que este es un gran paso para la integración, pero que la implementación, como siempre, va a ser el gran reto, ¿no? Así que ya les mantendré informados qué sucede con el mundo construido de Dadaab, el campamento de refugiados más grande del mundo. Pues eso fue todo, muchas gracias por llegar hasta el final. Dime si sabías de la existencia de Dadaab y si conocías todos estos datos que son muy interesantes y muy duros también. Además, déjame saber en los comentarios qué opinas, si esos refugios deben ser temporales o si debe abrirse la posibilidad de reintegrarse gradualmente a alguna ciudad, ¿no? Con un mecanismo que no dure más de 30 años, ¿no? Como es este caso. ¿Ven? También no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. También me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito.
Spotify, Amazon y Apple Music, por ahí me puedes encontrar. Y por supuesto me puedes ver y escuchar aquí por YouTube, donde siempre subo un montón de imágenes, videos y otras referencias visuales que complementan muy bien este episodio y todos los episodios habidos y por haber. Así que dicho lo cual, eso fue todo. No te olvides comentar, darle like y compartir el episodio para llegar a muchas más personas y seguir creciendo en esta comunidad. Muchas gracias y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y saludos.